Hola mis amados, muy pero muy buenos días. Qué alegría poder saludarlo desde este lugar de Bogotá, Colombia, donde vive Dios. Usted se preguntará, ¿qué hace el pastor Atanasio allá montado en esa bicicleta? Mi amado, me estoy preparando psicológica, espiritualmente y físicamente para entrar a la tierra prometida. En el libro de Josué hay un título muy hermoso que me ha bendecido durante mucho tiempo. Dice, preparativos para la conquista. Mi amado, entre esos preparativos para la conquista está la preparación de nuestra mente. Recuerde que el apóstol Pablo le dice a la iglesia, no os conforméis a este mundo, a los deseos de este mundo, no nos conformemos, sino que debemos de renovar nuestra mente en el Espíritu Santo para poder lograr entender la perfecta y buena y agradable voluntad de Dios para nosotros. Usted sabía, mis amados, que yo en la Biblia solamente encuentro dos propósitos de parte de Dios. Yo no sé ustedes si pueden encontrar más o cuál puede encontrar, pero yo solamente encuentro dos. Encuentro que el Señor Jesús, cuando llama a una persona y la va pasando por el proceso, lo pone a soñar inmediatamente. Recuerde que el Señor, cuando llamó a Pedro, le dijo, ven en pos de mí y lo haré que seas un pescador de hombres. Entonces, Pedro comenzó a soñar. Es más, y Dios le cambió hasta el nombre, porque él se llamaba, era Simón, que significa caña frágil. Pero le cambió el Señor el nombre de Simón por Pedro, que significa roca fuerte, piedra resistente. Qué bonito, mi amado. Entre esos preparativos para la conquista está ese que le estoy hablando. Porque si nosotros no logramos renovar nuestra mente y nos quedamos con el círculo vicioso de aquellas culturas, de aquellas imágenes que vivimos desde los años de nuestra niñez, es difícil poder entrar a la tierra prometida. Mi amado, recuerde que Dios sacó a Israel de Egipto en una noche, pero a Dios se le llevó 40 años sacar a Egipto del corazón de los israelitas. Usted se preguntará, rayos, qué duro es transformar nuestra mente, qué duro es renovar nuestra mente para poder comprender el propósito de Dios para con nosotros. Dice la palabra que el pueblo de Israel llevaba ya 2 años y 4 meses andando en el desierto, girando en el desierto. Y el Señor le habla a Moisés y le dice, ya han estado bastante tiempo andando en este desierto, es la hora de que tomen posesión de la tierra prometida. Envía hombres, príncipes, envía a 12 para que vayan a reconocer la tierra, un príncipe por cada tribu. Y la Biblia dice que Moisés los mandó, y ellos duraron 40 días reconociendo la tierra. Mi amado, hay algo que quiero que quede en su espíritu. Dentro de nosotros tiene que haber algo que nos inspire, algo que nos motive, algo que nos impulse a ir a tomar posesión de la tierra prometida. Es decir, usted tiene que estar mirando un premio. De lo contrario va a ser difícil poder aguantar, poder resistir, porque adversidades en esta vida hay donde quiera que vayamos y con quien estemos. Solamente aguantaremos las personas que estamos mirando un premio. No es lo mismo, mis amados, levantarse todos los días, ir a trabajar para pagar la renta, para comprar la yuca, la papa, el plátano, que ir a trabajar para hacer una fortuna.
no es lo mismo. Tiene que haber un motivo grande que nos impulse. Ustedes recuerden, mis amados, que le dio fortaleza al rey David para quitarle la cabeza al Goliat. Algo que le inspiró. Y él dijo, ¿qué le dan al que le quite la cabeza a este incircunciso y quitare el oprobio de Israel? Y la Biblia dice que le dijeron el premio que le esperaba. Eso lo animó y fue cuestión de segundos para ya ver a David con la cabeza de Goliat debajo de su brazo. Entonces, mis amados, volviendo a ese tema de la inspiración, dice la palabra que los 12 espías trajeron una muestra del fruto de aquella tierra. Y esa muestra era un racimo de uvas tan grande que solamente podía traerse en un palo y con 2 personas. Mi amado, ¿sabe cuál es esa imagen, ese retrato que hay ahí? Pues la imagen del Señor Jesucristo dando su vida en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos la seguridad de que nos pertenece una tierra buena y ancha, una tierra que fluye leche y miel. Yo no entiendo por qué mucha gente llega al evangelio y solamente se queda con la perspectiva de que un día va a heredar la vida eterna. Esa es una parte, mis amados, de las Sagradas Escrituras. Pero hay mucho más. Hay mucho más. Hay una bendición muy grande aquí en la tierra. Eso es como, por ejemplo, si vamos caminando por el camino y se pone a llover y se hace una tempestad y una buena persona llega y nos abre la puerta y nos dice, entre, escampe, refúgiese de la tempestad. Y llega la persona y entra, pero se queda ahí en la puerta como 1 metro, 2 metros adelante. Ahí se queda estacionada. Bueno, ya estoy aquí, ya me estoy defendiendo de la lluvia, pero resulta que más adelante hay un comedor, hay una sala, hay un alimento caliente, hay unas delicias. Y le dice el anfitrión, entra, participe. Y el otro dice, no, yo me quedo aquí. Mi amado, eso le pasa a muchas personas cuando no se comprende. Yo les llamo a eso los 2 propósitos de Dios para la humanidad, que es lo que le llama la mujer virtuosa del Proverbios 31. Dice que ella no tenía temor de la nieve porque sus hijos tenían ropas dobles. Eso es la salvación y la bendición que nos pertenece mientras estemos en esta peregrinación en esta tierra. Ese racimo de uvas representa a nuestro Señor Jesucristo dando su vida en la cruz del Calvario. Entonces, mis amados, dice la palabra que 10 espías lamentablemente hablaron mal de la tierra. Noten ustedes, mis amados, que siempre en la vida hay una sola situación, pero con lectura diferente. La lectura depende de la mentalidad de la persona. Los japoneses, cuando tienen crisis, para ellos la crisis no es crisis, sino que es oportunidad. Lamentablemente para otras personas, la crisis es muerte, la crisis es fracaso. Y bendito Dios por aquella gente que entiende que si me dan limones, yo debo hacer limonada. Y mis amados, dice la palabra que el pueblo se desanimó, que el pueblo lloró aquella noche. Entonces dice la Biblia que Josué y Caleb, que tenían un espíritu diferente, que su mente estaba renovada para heredar la bendición de Dios, rompieron sus vestiduras y dijeron, subamos porque Dios se agrada de nosotros y nos dará la tierra. Subamos, el amparo de esa gente se apartó y Dios está con nosotros. Subamos, los comeremos como a pan. Y la Biblia dice que las personas, la multitud, habló de apedrearlos. Mis amados, yo quiero decirle algo que me causó curiosidad.
encontré en YouTube una parábola que se llama la parábola de los cangrejos, donde iba un señor en dos baldes. Él llevaba cangrejos en ambos baldes. El uno estaba tapado, el otro estaba destapado. Y un niño le preguntó, le dijo: Señor, ¿por qué un balde está tapado y el otro no está tapado? Dijo: sencillo, los cangrejos que están en el balde tapado, esos son los cangrejos japoneses. Ellos hay que taparlos o si no se salen, porque ellos van haciendo grupos, se va subiendo el uno encima del otro, se van ayudando y por último sale uno, y cuando llega a salir ese le da la mano a los otros y salen todos. En cambio los cangrejos latinos, lamentablemente, si ven que uno quiere salir, el otro lo jala. Y por eso donde estaban los cangrejos latinos, no había necesidad de colocarles tapa. Lamentablemente, esa situación que le pasó a Josué y Caleb cuando hablaron bien de ir a tomar la tierra prometida, de ir a tomar la herencia que el Señor les había prometido y les había dado ya, lamentablemente hay gente que no va a estar de acuerdo. Hay gente que lo va a querer jalar hacia abajo. En este caso dice la palabra que la multitud habló de apedrearlos, imagínense. Entonces, ellos, los que no tienen mente triunfadora, a pesar de que hacen ahí en un solo círculo vicioso, ellos lamentablemente tienen un propósito, y es jalar, impedir a que otras personas salgan adelante. Mis amados, el triunfador tiene que luchar contra esas cosas. Y dice la palabra que Dios en una sola noche sacó a Israel de Egipto. Pero mire, mis amados, lo difícil que es renovar la mente para dejar esa mentalidad de esclavos y tener una mentalidad de juventud sedienta por la conquista. Al Señor le llevó 40 años sacar a Egipto del corazón del pueblo de Israel. Qué lamentable. Por eso son muy pocos, mis amados, los que logran triunfar. Son muy poquitos, son aquellos que deciden transformar su mentalidad con la palabra, con educación inspiradora, que les hable del propósito divino. Usted va a quedar impactado, mi amado, cuál es el propósito después de la salvación que Dios tiene para el ser humano. El propósito que Dios tiene para el ser humano después de salvarlo es darle una bendición grande aquí abajo. Es aquí abajo donde tenemos que dar testimonio ante nuestra familia. Es aquí abajo donde tenemos una gran nube de testigos que nos están observando desde la mañana hasta la tarde. Y mis amados, dice la palabra en Números capítulo 14, ahí hay un letrero muy grande que dice: los israelitas o el pueblo se rebela contra Dios. Mi amado, el pecado que veo ahí no es un pecado de adulterio, no es un pecado de brujería, de hechicería, de drogadicción, de borrachera. No lo es. Es el pecado de no ir a tomar posesión de la tierra prometida. Dice la palabra que el Señor se enojó contra ese pueblo que cada rato estaba murmurando, criticando. Entonces, eso hace irritar el corazón de Dios. Y entonces Dios habló a Moisés: Moisés, esta generación que siempre andan murmurando, no van a entrar a la tierra en la cual yo juré a sus padres que se la había de dar, porque me han irritado. Mi amado, cuando yo leo esa palabra, yo digo: más le vale que yo renueve mi mente para saber el tesoro, la herencia,
la bendición que el Señor compró para mí en la cruz del Calvario. Más le vale. Y el Señor dijo, esta generación de 20 años para arriba no van a entrar, porque ellos hablaron y dijeron que mejor les hubiera haber muerto en Egipto, o que murieran en el desierto, y que esos niños que ellos tenían hasta ese momento y sus mujeres iban a ser presa. Mi amado, Dios habló y Dios dijo, esta gente no va a entrar, y haré con ellos lo que ellos dijeron, exceptuando Caleb y Josué, que ellos hablaban muy bien de la heredad, muy bien de la bendición. Mi amado, es imposible que usted vea a una persona que no esté de acuerdo con la bendición de Dios. Es imposible que estén bendecidos, porque por lo general el ser humano atrae lo equivalente. Si nosotros nos enamoramos del propósito de Dios para nosotros, mi amado, y transformamos nuestra mente, no vamos a tener mente de esclavos. Imagínate usted, toda esa multitud que tenía 20 años hacia arriba, ¿sabe qué había en sus espaldas? ¿Sabe qué había en sus cuerpos? Había las señales del látigo. Es decir, las marcas de la esclavitud estaban en su cuerpo, lamentablemente. Y esa generación que ellos dijeron que iban a ser presa de esos enemigos de la tierra prometida, eran los niños, eran los jóvenes de 20 años hacia abajo. Ellos se habían levantado no en un ambiente de esclavitud, sino un ambiente de milagros, un ambiente de señales, de prodigios. Mi amado, por eso esa mentalidad es la que nos lleva a la tierra prometida. Dice la palabra en el Evangelio de Mateo capítulo 21, cuando el Señor dice, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Es porque un niño hace preguntas, un niño está cuestionando, un niño quiere saber el porqué de las cosas, un niño está visualizando, un niño está soñando, un niño tiene una imagen de progreso. ¿Y qué pasó con ese niño, mi amado, cuando llegamos a la edad avanzada? ¿Qué pasó con ese niño, mi amado? Por eso yo le estoy hablando a los jóvenes, porque yo me considero joven. Yo no sé usted, mi amado, pero note usted que las personas que tienen mentalidad de esclava siempre le están echando la culpa a su entorno. Esa multitud de gente que quedaron tendidos en el desierto y nunca llegaron a la tierra prometida, siempre le estaban echando la culpa a alguien. Entre otras cosas, le echaron la culpa al Señor. No, mi amado, nosotros dificultad siempre vamos a tener donde quiera que vayamos. El consejo que yo les doy a ustedes, mis amados, es que tomemos decisiones no en base a circunstancias, sino que tomemos decisiones en base a una visión, en base a un proyecto. Porque si usted toma decisiones, mira, era la misma situación con lectura diferente. Era la misma tierra prometida, pero con lectura diferente. Las personas con mentalidad juvenil, con mentalidad de progreso, decían, vamos, subamos, vamos a tomar posesión de ella. Es una tierra que fluye leche y miel, una tierra hermosa para poseerla. Y los que no tenían mentalidad de triunfo, hablaban de muerte, hablaban de tragedia. La misma situación con diferente lectura. Es lo mismo en la parábola de los talentos. En la parábola de los talentos dice que el Señor llamó a sus siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro le entregó 2 talentos y a otro le entregó 1 talento.
La Biblia dice que el Señor se las dio de acuerdo a su capacidad. Entre otras palabras, Dios le dio talento a las personas de acuerdo a su mentalidad de progreso, de acuerdo a su mentalidad de crecimiento, de acuerdo a su mentalidad de logros. Y Dios sí que es una persona que sabe invertir sus recursos. Él no es como nosotros que hacemos negocios rápidos, sin poner a prueba a las personas, sin mirar la capacidad de las personas. Entonces, yo imagino cuando Dios le da un talento a esa persona, lo que Dios dijo es, con esta persona yo voy a perder. Esta persona es temerosa, esta persona tiene miedos, esta persona siempre le echa la culpa a alguien de sus resultados. Sin embargo, démosle una oportunidad. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Y es que Dios nos pone a prueba. Y a medida que vayamos avanzando, que vayamos logrando resultados, ¿qué creen ustedes que hace Dios con nosotros? Nos da más. Y entonces, al que le dio 2 talentos, lo que Dios estaba diciendo, con este puede haber la opción de perder, pero también hay la opción de ganar, porque Él está en su proceso, Él está en su desarrollo. He visto que tiene coraje, he visto que tiene ganas de ser bendecido. Voy a darle un poquito más, voy a darle 2 talentos. Pero cuando llegó al de 5, dijo, aquí está el hombre perfecto que yo busco. Un hombre que tiene mentalidad de éxito. Un hombre que tiene mentalidad de crecimiento. Un hombre que es temeroso. Temeroso no en cuestión de miedo, sino que es humilde prácticamente. Respetuoso y generoso. Con este no hay ninguna pérdida. Y así fue, mis amados, que cuando él comienza a pedir cuentas, aleluya, llega el que recibió 5 talentos y le dice, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, los he multiplicado, le entrego 10. ¿Qué le dijo el Señor? Buen siervo fiel y prudente y sabio, entra en el gozo de tu Señor. Cuando llegó al de 2 talentos, el de 2 talentos le dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tiene, los he multiplicado, le entrego 4. Y el Señor le dijo, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho le pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y cuando llegó al 1, dicho y hecho, lo que el Señor declaraba le pasó. Ese tipo enterró el don, enterró el talento. Y cuando el Señor le hace el reclamo, mire lo que le contesta al muchacho. El muchacho lo que le contesta al Señor. Dice, yo te conocía que eres hombre duro, que siembras, que cosechas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. Mi amado, esa persona que no tiene una mentalidad de progreso, siempre le va a estar echando la culpa a su entorno. Y por eso es que hay que aprender de Dios, mis amados. Hay que tener una mentalidad de progreso para que todos los dones y talentos que Dios nos da sean para grandes cosas. Mi amado, no quiero terminar con recordarle el por qué el Señor se enojó con el pueblo de Israel. Sencillamente Dios se enojó con el pueblo de Israel porque Dios en verdad quiere bendecirnos, quiere levantarnos, quiere ponernos por cabeza y no por cola. Quiere que seamos su especial tesoro. Quiere que estemos por encima solamente y no que estemos debajo. Dios quiere que prestemos
y no que andemos pidiendo prestado, mis amados. Entonces, que esta palabra quede grabada en las tablas de su corazón y vamos a renunciar a esa mentalidad de esclavos y vamos a tener la mentalidad de jóvenes, de triunfantes. Ustedes recuerden que cuando el Señor Jesús va a entrar a la ciudad, a Jerusalén, dice la palabra que mandó a 2 discípulos para que le llevaran un transporte. Era una burrita, una mulita que tenía su pollino, es decir, un burrito. Y la palabra profética dice dice la Biblia, hablando de la palabra profética, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene, manso y humilde, cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel no reconoció a Jesús como su Mesías y como el rey? Porque no lo vieron montado en un caballo. Ustedes saben que el transporte de los reyes era entrar en caballo. Entonces, por esa imagen, ellos no pudieron reconocer que en verdad era el rey. Y sí, el Señor Jesús era el rey, pero en su primera venida, Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Y por eso entró en el transporte de una persona del pueblo, de una persona del campo, de un siervo. Pero déjeme decirle, mi amado, que Él viene por segunda vez. Y cuando Él venga a establecer su reino, Él ya viene con un cinto de oro aquí en el pecho y montado en un caballo blanco. Y el Eterno dice, Rey de reyes y Señor de señores. Pero mire, ya para terminar, ¿quiénes fueron los que recibieron la revelación exacta de lo que era el Maestro? Dice la palabra que los escribas y fariseos se enojaron. ¿Sabes por qué se enojaron? Porque los jóvenes, los muchachos, clamaban y decían, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y los fariseos le dijeron al maestro, maestro, calla a esos muchachos, miren lo que dicen. Y el Señor Jesús le dijo, ¿no habéis leído lo que dice la palabra de la boca de los niños y de los que maman? Perfeccionaste la alabanza. Qué hermoso es hablar con gente soñadora. Qué lindo es hablar con gente de sueño, de visión. Alerto a los matrimonios, a los hogares. Vamos, unámonos. Tengamos proyecto de vida. Tengamos visión. Y entraremos, mis amados, a la tierra prometida. Dios les siga bendiciendo a todos grandemente.